Buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan en este foro en el que hemos tenido desde la mañana, hemos escuchado, yo me siento privilegiada de escuchar a destacadas especialistas que nos han expuesto varias sentencias, tanto en el ámbito interamericano como en el nacional, que sobresalen por su importancia en el esfuerzo por hacer realidad lo que en el ámbito normativo es una obligación, impartir justicia bajo los parámetros de igualdad y no discriminación, lo cual implica incorporar en las prácticas jurisdiccionales, pero no solo, también en las de investigación, la perspectiva de género. Es un honor, pero también es un compromiso que se me haya asignado por parte del grupo de académicas que hemos tenido y que hemos dado el seguimiento al caso de Lesbi Berlín Rivero Osorio, exponer la sentencia contenida en la toca penal 57-2007, me voy a omitir el nuevo sistema penal no acusatorio, la cual se integró con motivo del recurso de apelación interpuesto por las víctimas indirectas Araceli Osorio Martínez y Lesbi Rivera Calderón, padres de Lesbi, en contra del auto de vinculación a proceso por el homicidio simple cometido por omisión dictado por el juez de control al imputado. Voy a omitir, por respeto al principio de presunción de inocencia, el nombre del imputado, también en respeto al debido proceso, y de ahora en adelante me voy a referir al imputado con las iniciales JL. Esto porque este caso sigue en investigación, estamos, hasta donde ya se cerró la investigación complementaria, estamos en víspera, está en vísperas la abogada Sayuri Herrera, que nos acompaña. Bienvenida, Sayuri, muchas gracias por estar aquí al Centro Vitoria. También agradezco a la señora Araceli Osorio su presencia y al señor Lesbi Rivera Calderón. En virtud, bueno, por razones obvias, creo que este es un caso que merece darle todo el tiempo necesario. Voy a dar lectura a una ponencia que he hecho, y la estructura de esta ponencia es la siguiente. Me gustaría primero, en primer punto, exponer el caso. Muchos y muchas de ustedes ya lo conocen. Va a ser muy breve, y después voy a entrar a explicar la resolución de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, porque me parece que es un ejemplo de cómo más bien esta sentencia apuntala a lo importante que es la debida diligencia y la perspectiva de género como garantía de acceso a la justicia de las mujeres. El punto número 3 que me gustaría y que voy a explicar es la importancia de la perspectiva de género en la práctica jurisdiccional, y esta sentencia que me toca a mí comentar considero que tiene pretensiones reparadoras muy importantes, y finalmente haré algunos comentarios. El caso. Punto número 1. La madrugada del 3 de mayo del 2017, dentro de Ciudad Universitaria, se encontró en una cabina telefónica el cuerpo sin vida de Lesbi Berlín Rivero Osorio, con los miembros inferiores semiflexionados y en la mano izquierda la cadena de un perro, y alrededor del cuello el cable del auricular del teléfono. Lesbi Berlín, como lo han reiterado algunas compañeras en este foro, era estudiante y parte de nuestra comunidad universitaria. A partir de estos hechos se inició una investigación ministerial. 2. Después de 2 meses en los que se hizo pública la falta de acceso a las víctimas indirectas coadyuvantes del Ministerio Público a los registros de la carpeta de investigación, y aquí quiero referirme rápidamente a 2 comunicados que sacó el grupo que ha acompañado el caso desde la universidad. El 10 de julio de 2017 se llevó a cabo la audiencia inicial. En esta, el agente del Ministerio Público formuló imputación y solicitó vincular a proceso a JL
por el delito de homicidio simple doloso en comisión por omisión. El juez de control ratificó la hipótesis, o lo que llamamos teoría del caso, de la Fiscalía, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció 4 meses como plazo para el cierre de la investigación, el cual fue ampliado posteriormente con 2 meses más. 3. Por su parte, en el debate de la audiencia inicial, la asesora jurídica privada, que es Sayuri, expuso al juez de control que incorporando la perspectiva de género, los hechos actualizaban en lo que aparentemente configura el delito de feminicidio agravado y no de un homicidio simple en comisión por omisión. 4. En virtud de lo anterior, el 13 de julio de 2017, las víctimas indirectas, Araceli y Lesbi, interpusieron recurso de apelación en contra del auto de vinculación a proceso dictado por el juez de control al imputado por el delito del homicidio simple, con el propósito de que dicho auto fuera modificado y se vinculara al imputado por el delito de feminicidio agravado. Como se advierte, la litis abierta por la apelación se deriva de que la calificación jurídica preliminar que hiciera el Ministerio Público, la cual fue admitida por el juez en el auto de vinculación a proceso, ya había sido objetada en la audiencia por parte de las víctimas indirectas y su asesora jurídica. La sentencia sobre la apelación es relevante en sí misma porque constituye un ejemplo de cómo se debe incorporar la perspectiva de género a la luz de la reforma constitucional de 2011, los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos de las mujeres, la jurisprudencia obligatoria nacional, las leyes nacionales, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que hay que recordar que esta es supletoria del Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto al catálogo de derechos a las víctimas u ofendidos cuando se trata de delitos que implican violencia contra las mujeres. Los protocolos nacionales e internacionales sobre la investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género y el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como vemos, esta sentencia la consideramos porque es el ejemplo. Ya hemos hablado desde un inicio de este foro de varias sentencias y me parece que es, digamos, cómo demuestra esta sentencia, cómo recaen los antecedentes jurídicos desde Campo Algodonero, Gutiérrez, que nos las expuso la doctora Idalia, no están en este foro, pero también las sentencias Valentina, Rosendo e Inés Fernández. El caso, por supuesto, de María Lima, que como bien decía la doctora, Rosa María, es de similitudes inmensas, ¿no? Y cómo decantan en esta sentencia de apelación. Si bien hemos hablado de sentencias que tienen repercusiones no solamente en concretas de los recurrentes, ¿no? Esta sentencia sí retoma todos esos estándares y los traduce en una sentencia de apelación que intenta reparar y rectificar el rumbo de la investigación. Es necesario que las y los juzgadores comprendan el derecho a la igualdad como un derecho relacional, el cual debe tomar en cuenta las diferentes posiciones subjetivas y sociales de las personas. De lo contrario, es posible que se generen impunidades, injusticias, discriminaciones y violaciones a derechos humanos. La sentencia demuestra de manera práctica la importancia de la utilización de los elementos metodológicos dictados por la primera sala para juzgar con perspectiva de género, en la tesis de jurisprudencia 22-2016, con el fin de que las mujeres puedan acceder a la justicia en condiciones de igualdad, tanto al momento de admitir o no un asunto, como en la emisión de una sentencia. También es importante apuntalar que el Tribunal de Alzada mandató en su sentencia una serie de lineamientos para que el juez de control ordenara al Ministerio Público llevar a cabo actos de investigación que éste había omitido y que dichos actos se realizaran con perspectiva de género. Finalmente, relacionado con lo anterior y con otros puntos, esta sentencia pone a debate varios temas, de los cuales, por motivo de tiempo, solo voy a mencionar algunos en la parte final de mi ponencia.
Esta es la segunda parte, ¿no? La resolución de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, la debida diligencia y la perspectiva de género como garantía de acceso a la justicia a las mujeres, de las mujeres. El Tribunal de Alzada expuso, 1. A la luz de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011, el juez de control, al emitir su fallo, no cumplió con los deberes internacionales adquiridos por el Estado mexicano en materia de protección de derechos humanos, específicamente de las mujeres, contenidos en la Convención CEDAW y en la Belén do Pará, además de los criterios jurisprudenciales emanados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2. El juzgador, al no retomar todos los parámetros contenidos, se refiere al juez de control, en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos de las mujeres, no consideró como dato relevante la existencia de antecedentes de violencia que sufrió la víctima por parte de su agresor, no solo inmediatamente antes de su fallecimiento, sino en su relación sentimental, lo que llevó a la invisibilización de tales hechos y a no ver las posibles razones de género en este caso. 3. El juez de control no incorporó la perspectiva de género en su resolución, como tampoco observó la jurisprudencia nacional ni los lineamientos establecidos en diversos protocolos, tanto nacionales como internacionales, creados para investigar las muertes violentas de mujeres por razones de género. La Quinta Sala afirmó que la resolución del juez de control, al no apegarse a los estándares internacionales y nacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, violentó gravemente el deber de debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, así como el derecho a la verdad y al acceso efectivo de la justicia. La no incorporación de la perspectiva de género, dice la sentencia, constituye una vulneración al principio de debida diligencia, lo cual implica violencia institucional. Con el apoyo en convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos de la mujer, criterios obligatorios emanados de la Corte Interamericana y jurisprudencia nacional, la sentencia explica la importancia que tiene abordar el derecho a la igualdad, tomando en cuenta las diferencias individuales y sociales de cada persona, para que ese derecho en lo formal no se traduzca en desigualdades sustanciales. Es decir, bajo una perspectiva de derechos humanos y de género, el principio de igualdad debe tomar las diferencias materiales de los individuos a efecto de que este principio no sea solo una proclama jurídica que, más allá de garantizar el derecho a la igualdad, resulte en injusticias y discriminaciones en su impacto en la realidad, en la vida de las personas y en el derecho de éstas al acceso a la justicia, a lo que se conoce o a lo que conocemos como discriminaciones indirectas. No entender el principio de igualdad de esta manera puede conllevar a perpetuar y legitimar discriminaciones. De ahí que el artículo 1 constitucional, como cláusula de no discriminación, establezca lo que la Suprema Corte de Justicia ha denominado categorías sospechosas, que elevan el nivel de escrutinio que el juzgador debe tener al momento de determinar si se ha respetado o no el principio de igualdad. Dentro de las categorías sospechosas se encuentran la de género. Las mujeres históricamente han sido discriminadas por ser mujeres, es decir, la condición social de subordinación a la que han estado sometidas con respecto al hombre. En la sociedad y en sus instituciones jurídicas y políticas se ha negado el reconocimiento y garantía de sus derechos o se les ha condicionado a la tutela de algún hombre, ya sea padre, hermano o cónyuge, o el propio Estado. Esta situación de desigualdad ha generado diversas formas de discriminación contra las mujeres. Una de sus manifestaciones más graves es la violencia por motivos de género. Es por ello que a nivel internacional y nacional se han creado diversos instrumentos jurídicos para revertir tal situación y prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. México, como bien decía la doctora Carla Iracema Quintana, ha sido condenado en 3 ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos relacionados de violencia contra las mujeres.
En lo que respecta específicamente al incumplimiento del deber del Estado de garantizar a las mujeres su derecho de acceso a la justicia, entendido como su derecho de conocer la verdad, a que se sancionen a los responsables de los delitos y a la reparación y la compensación por los daños causados y sobre todo al deber de debida diligencia. En este punto de la debida diligencia me quiero detener, pues en la sentencia que ahora analizamos se hace especial énfasis en este y en su vínculo con la discriminación de género y la violencia contra las mujeres y la obligación de facilitar el acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos. Se comete violencia contra las mujeres cuando un Estado no cumple con las obligaciones a las que se ha comprometido en materia de protección y garantía de derechos humanos de las mujeres y perpetúa y fomenta su discriminación. De ahí que la sentencia Campo Algodonero, de la que se ha hablado esta mañana, se advierte que, abro comillas, el Estado pueda ser responsable por los actos privados de las personas si no adoptan medidas con la debida diligencia para impedir la violación de los derechos o para investigar o castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. En la sentencia Campo Algodonero y en Rosendo Cantú, la Corte Interamericana consideró que en los casos de violencia contra la mujer, el artículo 7b de la Convención Belén do Pará impone obligaciones reforzadas al Estado en cuanto al deber de debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Para los magistrados de la Quinta Sala Penal que resolvieron el recurso de apelación, el juez de control, al no incorporar la perspectiva de género en su resolución, no cumplió con el estándar internacional de la debida diligencia, pues ese juzgador, y abro comillas, invisibilizó los datos de violencia contra la víctima, lo cual constituyó una grave violación a su derecho a la igualdad y a vivir una vida libre de violencia. Además de que con tal determinación se hace nugatorio el derecho de las víctimas indirectas al acceso a la justicia y a que conozcan la verdad de los hechos al tiempo de que se fomenta impunidad mediante el mensaje, cito, de que la violencia en contra de las mujeres en la Ciudad de México está tolerada y permitida. La mayoría de esta sala, en sus considerandos, habló sobre la perspectiva de género y la debida diligencia y dijo que son conceptos que permean como requisitos de forma y de fondo para el procesamiento de las investigaciones de los delitos ejecutados con violencia de género en contra de las mujeres y niñas. Estos juzgadores advierten que en el fallo examinado no se incorporó la perspectiva de género como método de análisis para detectar un posible desequilibrio entre las partes involucradas. El juez de control debió haber tomado en cuenta que en este caso la víctima era una mujer, una categoría sospechosa, quien perdió la vida de manera violenta y que el imputado era novio de la víctima al momento de los hechos, aunado a que existen en los registros de investigación antecedentes de violencia del imputado hacia la víctima. La sentencia Campo Algodonero indica que cuando la víctima es una mujer que ha sufrido muerte, maltrato o afectación a su libertad personal, en el marco de un contexto general de violencia en contra de las mujeres, la investigación tiene que desarrollarse con perspectiva de género para hacer efectiva la garantía del derecho a la mujer a una vida libre de violencia y discriminación. Ahora, ¿cómo hace este análisis los magistrados de la Quinta Sala? Dos de los magistrados, después voy a hablar de que fue una sentencia por mayoría, ¿no? La resolución de la Quinta Sala Penal es un ejemplo de cómo deben retomarse los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres para trascender de la mera invocación de los mismos a hacerlos efectivos. De la mano de la tesis de jurisprudencia de las que yo les hablaba, la 22-2016, que tiene como rubro acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género, de la primera sala de la Suprema Corte, que establece la obligación de todo órgano jurisdiccional de impartir justicia incorporando la perspectiva de género. Los juzgadores del Tribunal de Alzada, en su mayoría, realizaron un test del fallo recurrido sobre el cumplimiento o incumplimiento del método establecido por la jurisprudencia en mención.
Es importante recordar que este método debe ser aplicado de manera oficiosa en toda controversia judicial, pero sobre todo cuando en un caso como este se trata de una investigación de una muerte violenta de mujer. Una a una, la y el juzgador fueron examinando las actuaciones que el juez de control debió realizar para cumplimentar los 6 pasos metodológicos enunciados en esta jurisprudencia, llegando a las siguientes afirmaciones conclusivas. 1. El juez de control no consideró la condición de la víctima y la manera en que se encontró sin vida. Tampoco observó que de los datos de prueba se desprenden que existen antecedentes de violencia por parte del imputado hacia la víctima, además de la relación sentimental que sostenían y que poco antes de su fallecimiento el imputado ejerció violencia sobre la víctima. La situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima debido a la ingesta de bebidas alcohólicas previos a su muerte. 2. El juez de control no advirtió discrepancias entre los datos de prueba que él mismo invocó en su auto de vinculación a proceso, tales como que en la declaración del policía remitente, este indicó que en el rostro del lesbi se apreciaban cicatrices no recientes. Sin embargo, dichas cicatrices no fueron mencionadas en el dictamen de criminalística de fecha 3 de mayo de 2017. Tampoco se señaló en el dictamen en qué consistieron ni la mecánica de producción de cada una de las otras 3 lesiones descritas. En cuanto al protocolo de necropsia de fecha 4 de mayo de 2017, el perito mencionó más lesiones en el cuerpo de la víctima, sin que se manifestara, de nuevo, la mecánica de producción de cada una de esas lesiones ni su temporalidad. Aunado a lo anterior, en ninguno de los dictámenes se mencionó las varias cicatrices no recientes que el policía remitente declaró ver en la cara de la víctima, lo que evidencia la falta de una investigación metódica y exhaustiva, como corresponde por tratarse de muerte violenta de una mujer, tal y como lo marcan los protocolos de investigación, y que esas cicatrices podrían ser un indicio de violencia crónica anterior a su muerte. El juez de control no cuestionó las diferencias entre lo observado por las partes en el video de la fecha y hora de los hechos. Tampoco cuestionó que mientras que el perito en criminalística aseguró en su dictamen que la víctima no realizó maniobras de lucha, fuerza y forcejeo, en el certificado médico del cadáver del 3 de mayo de 2017 se refieren 7 lesiones, las cuales no son propias de ahorcamiento en la modalidad de suicidio, sino que son lesiones que indican forcejeo, lucha y o defensa, lo cual es un indicio importantísimo, pues pone en evidencia que el dictamen en criminalística discrepa de los demás datos de prueba. El juez de control debió advertir que la investigación del Ministerio Público no había sido realizada con exhaustividad y que los datos de prueba con los que se contaba en ese momento no eran suficientes para aclarar la situación de violencia en contra de la víctima por ser mujer, y que para conocer los posibles antecedentes de violencia ejercida por el imputado hacia la víctima se debieron realizar otros peritajes con perspectiva de género. Por lo anterior, los magistrados, por mayoría, ordenaron realizar otras pruebas, y también esto viene a colación mucho con lo que contaba Patti, ¿no? Porque mandó a hacer otros peritajes: antropología social, trabajo social, autopsia psicológica, psicología, psiquiatría, criminología, medicina forense, con la salvedad de que el juez de control debe verificar que dichas pruebas se realicen bajo los estándares de debida diligencia y con perspectiva de género. 4. El juez de control debió considerar a la perspectiva de género como un método para resolver y utilizar los estándares de derechos humanos de las mujeres, así como evaluar si la resolución que iba a emitir podía derivar en discriminación directa o por resultado, apartándose de los estándares de debida diligencia. En cuanto a los numerales siguientes de la jurisprudencia, las 5 y las 6, a las que hicieron referencia a los magistrados, el primero se refiere a aplicar los estándares internacionales y nacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, situación que
obviamente no cumplimentó el juez de control. El segundo hace referencia a evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios para asegurar el acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Y ante esto recordemos que desde el inicio de las investigaciones esto tampoco se cumplimentó en el caso de Lesbi, ¿no? Y ya de eso hablaron también en este foro. La quinta sala penal argumentó y expresó que el análisis que efectuó, ojo, esto me parece muy importante, no implica un juicio de valor sobre la acreditación de la responsabilidad penal del imputado, ya que ello será materia, ¿no?, de examen en la etapa correspondiente, es decir, en la etapa de juicio oral. Esto es muy importante porque había personas que decían que se estaba violentando el principio de presunción de inocencia. Entonces creo que esto es fundamental recalcarlo. Tengo algunos comentarios finales. La sentencia de apelación arroja varios puntos a reflexionar y voy a comentar algunos. Primero, todo esto deriva de lo que decía la defensa y también de algunas afirmaciones que expresó el magistrado en su voto particular, que fue un voto particular en contra de la sentencia que ahora estamos comentando. Primero, los alcances del control judicial, que así le llamo yo, no lo he escuchado, pero tal vez exista esta idea y no lo sabía, control judicial de la investigación en la etapa complementaria de la investigación. Para algunos, estos son limitados o no procedentes, como lo argumentó el magistrado que votó en contra tanto de la admisión como de la sentencia de apelación. Este magistrado dijo en su voto particular, y cito: estoy de acuerdo con la resolución mayoritaria de que en el contenido de la presente resolución de apelación, la observancia de los tratados internacionales que ahí se señalan, así como la activación de protocolos de perspectiva de género. Sin embargo, la cuestión no consistía en estar de acuerdo con determinados criterios, sino en enunciarlos y aplicarlos en una sentencia, lo cual fue precisamente lo que no hizo el juez de control. Manifiesta el magistrado en minoría que, abro comillas, de conformidad con lo señalado por el artículo 20, fracción quinta y 21 de la Constitución, bla, 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 la investigación de los hechos probablemente delictuosos, así como la autoría y participación de los actos en el mismo, solo corresponde al Ministerio Público. Al respecto, la resolución de la mayoría analizó si el juez de control emitió su auto de vinculación a proceso incorporando la perspectiva de género, escrutinio que llevó al tribunal de alzada a dar cuenta de que el juez de control no se percató de la falta de exhaustividad y debida diligencia en la investigación realizada por el Ministerio Público. Lo anterior es en mucho resultado de que tampoco incorporó la perspectiva de género en sus actos de investigación, lo cual violentó los derechos a la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia en contra de las mujeres, a la verdad y al acceso efectivo a la justicia de las mismas. Además, se debe considerar el papel del juez de control que, como lo indica su nombre, controla las actuaciones del Ministerio Público, sobre todo cuando este caso ya se judicializó. En ese sentido, el argumento del magistrado disidente parece no encontrar cabida, ya que, al contrario de lo que éste afirma, con el auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio simple por omisión, se violentaron, como lo expone abundantemente la sentencia adoptada por la mayoría de los integrantes de la sala penal, no solo un derecho humano, sino varios. Respecto de la procedencia de apelación, habría que agregar, porque él decía que no era procedente, que el artículo 20 de la Constitución Federal no solo señala los derechos de los imputados, sino también fija los derechos de las víctimas y ofendidos. La fracción séptima del apartado C de dicho artículo confiere a la víctima u ofendido el derecho a impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Como el texto de la Constitución no señala un periodo determinado para presentar la impugnación, se debe entender que en todo momento, en tanto que el recurso vaya dirigido a que se resuelva judicialmente sobre las posibles omisiones del MP en materia de investigación del delito o los delitos en su caso.
Aunque la apelación fue presentada contra el auto de vinculación a proceso dictado por el juez de control, su contenido hace referencia principalmente a las omisiones y desviaciones de la investigación del Ministerio Público, las cuales fueron soslayadas por el juez. No obstante, los señalamientos que al respecto hizo la asesoría jurídica durante la audiencia. Además, las víctimas indirectas no tuvieron la oportunidad de presentar recurso alguno antes de la audiencia con el juez de control sobre la investigación y sus resultados, ya que la desconocían en su totalidad. Un día antes de dicha audiencia fue cuando las conocieron, ¿no? Finalmente, hay que señalar que, como se mencionará adelante, la reclasificación de los hechos no varía a los mismos. Este era uno de los argumentos que daban, que al reclasificar se variaban los hechos y que eso lo prohibía el Código Nacional de Procedimientos Penales de acuerdo al artículo 316. Entonces, aquí estos hechos no varían, sino que a la luz de la perspectiva de género, los datos de prueba toman otra lectura, lo cual modifica solo la teoría jurídica de la original teoría del caso. Ligado a lo anterior, es un tema a reflexionar la idea de que el juez de control, al reclasificar los hechos, ¿no? Está cambiando, estos mismos. Y esto lo prohíbe el código, como les decía, y en este caso también se cambiaría la imputación en contravención al artículo del que ya hablábamos. De acuerdo con el argumento de los magistrados del Tribunal de Alzada, eso no es así, ya que los mismos hechos, ¿no?, tomando en cuenta todos los estándares, tanto nacionales como internacionales, de derechos humanos de las mujeres, resultan en la hipótesis jurídica de feminicidio agravado y no la de homicidio doloso simple por omisión. Cabe señalar que en la etapa de investigación, tanto inicial como complementaria, con la recopilación de datos de prueba, se construye una teoría del caso, lo cual a todas luces no implica violar el principio de presunción de inocencia, ya que se trata de abrir una línea de investigación con perspectiva de género, de acuerdo con el criterio emanado por la sentencia 554, ¿no?, que acabamos de escuchar sobre el caso Mariana Lima. En este sentido, hay que valorar la importancia de la teoría del caso. Esto me parece muy importante como un elemento clave para la investigación con perspectiva de género. Tenemos, aunque ya nos hemos cansado de dar cursos, pero sí creo que es muy importante, ¿no?, que los ministerios públicos no solamente cuenten con especialistas formados en perspectiva de género en distintas disciplinas, sino también sepan construir de manera coherente y con perspectiva de género esta teoría. No solamente son los hechos, sino los datos de prueba y la teoría normativa. Cómo se atraviesan todos estos elementos que integran la teoría del caso por perspectiva de género. Se siguieron presentando dictámenes que solo mencionan convenciones y normativas de derechos humanos de las mujeres, dictámenes periciales, pero que en su desarrollo y contenido sustancial se elude otra vez la perspectiva de género. Además, hasta la fecha y después de la sentencia de apelación que ahora se analiza, el Ministerio Público sigue sin realizar de manera oportuna y exhaustiva los actos de investigación que permitan garantizar la debida diligencia en esta etapa. En lugar de que la víctima pueda trabajar verdaderamente como coadyuvante, como lo señala la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público se ha constituido y se constituyó como una parte más con la que hay que litigar por parte de los afectados en el desgastante camino de la búsqueda de justicia de género. El mensaje de esta sentencia y de todas las que se analizaron hoy en este foro es no solo a nivel jurídico, sino social. Es que tenemos que transformar desde todos los ámbitos nuestra manera de ver el mundo y mirarlo a través de la perspectiva de género si queremos un cambio de verdad trascendente y sustancial. Yo concluyo con esto, mi ponencia está centrada sobre todo a analizar la sentencia de apelación y celebro que se haya dado este foro, sobre todo con todo el antecedente de lo que se ha discutido, todos estos casos, y esta sentencia me parece, como alguien lo dijo para ya concluir, alguien había comentado sobre una hoja de ruta. Esta sentencia
tomó como hoja de ruta todos los antecedentes que se vieron en este foro y la decanta, digamos, la termina utilizando la jurisprudencia nacional y palomita, como decía Carla. Tomó esa jurisprudencia, ¿qué hizo el juez de control? ¿Lo hizo? No, tachecito. ¿Lo hizo? No, tachecito. Y así fue tachando toda la jurisprudencia para llegar a su resolución. Yo les agradezco la paciencia por haberse quedado en este foro hasta las 2 de la tarde, haber estado 4 horas. ¿Ya mero? Bueno, muchas gracias. Es que valía la pena, digamos, esta sentencia valía la pena abordarla de manera meticulosa. Muchas gracias y le cedo la palabra a mi compañera Lourdes Enríquez. Pues muchas gracias por seguir aquí. Yo voy a ser breve, yo voy a hacer una breve intervención a lo que ya nos expuso brillantemente Lucía, de una manera más técnica, más jurídica, y yo me voy a centrar en 5 puntos. Por un lado, la responsabilidad social que tiene una universidad como la nuestra, una universidad autónoma, pública, que recibe presupuesto público y que es laica. Ese sería mi primer punto, ¿no? Mi segundo punto sería esta sentencia de apelación, ya lo dijo Lucía, donde los estándares más altos en cuanto a la perspectiva de género y a la debida diligencia, pero yo también tomaría las palabras de Carla Michel cuando decía, es una hoja de ruta, es un hito, como decía también Alicia Elena Pérez Duarte, porque esta magistrada Celia Marín Sasaki, que yo creo que hay que nombrarla y yo creo que hay que felicitarla públicamente y sobre todo desde un espacio como este, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el cómo, como decía Lucía, ella sí retomó la legislación internacional, la norma de fuente internacional, retomó la legislación, la armonización legislativa, como se le llama, retomó muchas recomendaciones, el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Entonces creo que es importante que lo digamos y creo que es importante que esta sentencia de apelación se utilice, como decían, que la conozca el Poder Judicial, quienes imparten justicia, pero creo que también sirve para la docencia, para la Facultad de Derecho, cuando estemos formando nuevas y nuevos estudiantes de Derecho, ¿no? Y de muchas otras en la licenciatura de Ciencia Forense también. Yo me voy a centrar en el principio, en la norma jurídica de igualdad y que estamos entendiendo en 2 ámbitos. Por un lado, un derecho que pudiéramos llamar en negativo. El principio de igualdad nos lleva a un derecho a la no discriminación, pero otro derecho que podríamos llamar en un sentido positivo, que sería el derecho a la diferencia. Me voy a centrar en el derecho a la igualdad diferenciada que retoma Rodolfo Vázquez, que lee a Luigi Ferrajoli, que a su vez lee a filósofos contemporáneos de la diferencia, como Derrida, por ejemplo. Y al final nada más voy a ahondar en algunas cosas que las platicamos Lucía y yo, de faltas al debido proceso, que tiene que ver con estereotipos y roles. Y sí me gustaría hablar de este como un caso paradigmático, pero yo diría de acompañamiento, un caso paradigmático de solidaridad. Hemos visto los colectivos de estudiantes y de organizaciones de la sociedad civil que han seguido, que han estado acompañando este caso paradigmático. Entonces, por eso, desde aquí podríamos hablar de solidaridad, pero también de estrategia. Y yo diría que este foro es un foro estratégico y que la defensa ha sido estratégica también, ha innovado. Yo diría y me atrevería a decir que tenemos que brevar desde la imaginación jurídica también, ¿no? Estamos realmente construyendo desde otros paradigmas epistemológicos, desde un derecho que se abre a la transdisciplina, que alguien lo decía hace rato, y sobre todo desde la reforma en materia de derechos humanos, desde el principio pro persona que mencionó Patricia Castañeda, y de cómo este bloque de constitucionalidad nos tiene que abrir a otras experiencias de un efectivo acceso a la justicia para las mujeres. Entonces, retomando, me gusta utilizar a Derrida cuando habla de universidad sin condición, una universidad pública que no tiene coartadas, que no tiene intereses ni políticos, ni económicos, ni de ningún tipo, y que tiene la responsabilidad social, la responsabilidad ética, política y jurídica de mirar la violencia, y tanto las violencias cotidianas como la violencia letal, la violencia feminicida, como un grave problema de salud pública. Yo diría, tiene que revisarlo desde un paradigma epidemiológico. Y debemos ver la normalización de la violencia de género contra las mujeres, violencias cotidianas y violencia feminicida como un no bienestar, ¿sí? Desde la salud.
no es una ausencia de enfermedad o afecciones, sino es una ausencia de bienestar, un no bienestar tanto físico como emocional y social. Desde ahí es donde la academia activista, la academia que dialoga en forma horizontal con las organizaciones de la sociedad civil, con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que ha llevado tantos casos, con el Centro Vitoria y con todas estas otras instancias que generosamente hicieron amicus para poder acompañar también de forma estratégica esta sentencia de apelación. Estoy hablando de IDEAS, Organización de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, estoy hablando de la organización del Closet de Sor Juana, que hizo otro amicus, nuestro grupo hizo otro amicus que, bueno, recayó la parte técnica en Lucía Núñez, pero fue un amicus que también tomó en cuenta la magistrada Celia Marín Sasaki. Otra de las organizaciones que hizo un amicus fue el Closet de Sor Juana, IDEAS y Jazz, Unidas por lo Justo, creo que se llama, que todas estas organizaciones de forma interdisciplinaria argumentaron desde una perspectiva de género para poder coadyuvar desde la academia y desde el activismo en esta sentencia de apelación. Entonces, la importancia de que veamos este continuum de violencias cotidianas, de violencias que tienen que ver con lo psicológico, con lo emocional, con lo sexual, con lo físico, con el hostigamiento y el acoso, este continuum de violencia que muchas veces desencadena en una violencia letal, en una violencia feminicida, en una muerte violenta de mujeres, como ya se ha hablado aquí. Entonces me voy a centrar específicamente en lo que dice la magistrada Celia Marín Sasaki. Ella dice: mando este asunto a una investigación oportuna que desde desde los estándares de debida diligencia, pero también desde una perspectiva de género, una investigación inmediata, seria, imparcial y neutra. Puede ser una investigación neutra, la norma sí, puede ser neutra y asexuada. Y aquí es donde tenemos que entrar al análisis del principio de igualdad como una norma jurídica, ¿sí? ¿Cómo bajar esa igualdad de jure, esa igualdad en la ley? ¿Cómo la vamos a bajar a la vida cotidiana de las personas? ¿Sí? ¿Cómo la vamos a bajar, como decía Patricia, en su día a día de las personas? Y creo que aquí es importante y aquí me voy a referir a algunas reflexiones de algunas teóricas latinoamericanas, pero bueno, también de algunos teóricos muy respetados por este instituto, por la Suprema Corte de Justicia, como sería Ferrajoli, cuando él habla del derecho a la diferencia también. El principio de igualdad, como les decía hace rato, son dos derechos, uno en sentido negativo, que sería el derecho a la no discriminación, y el derecho en sentido positivo, que sería el derecho a la diferencia. El derecho a ser diferente, un paradigma de lo humano que es un paradigma masculino, ¿sí? Entonces, desde ahí, la diferencia, ¿cómo ese principio de igualdad, que es una norma, que es una igualdad de jure, cómo la vamos a poder llenar de significado, como dice la CEDAW, en una igualdad sustantiva, en una igualdad material que lleve igualdad a la vida cotidiana de las personas, hasta en los detalles más sutiles, como se ha comentado durante este foro. Entonces, tenemos que ver que si la igualdad es una norma jurídica, las diferencias y las desigualdades son hechos de la vida real, hechos de la existencia misma de lo humano o de las prácticas de la experiencia de lo humano, ¿sí? Entonces Ferrajoli lo divide y Ferrajoli dice: las diferencias son la diversidad y pluralidad de nuestras identidades personales, es decir, son nuestras marcas identitarias que nos individualizan, ya sean naturales o culturales, nos individualizan, ¿sí? Aquí tampoco quiero entrar al marco liberal de derechos que nos individualiza, donde entra el mercado, etcétera, ¿no? Aquí quisiera yo verlo más hacia lo colectivo, pero bueno, queramos que no, estamos atravesados por discursos y por marcas identitarias, que son las que tiene que proteger el discurso de los derechos humanos, los derechos fundamentales, pero sobre todo la igualdad de jure. Ahora, si las diferencias son hechos de la vida real, las desigualdades también son hechos, ¿sí? Mientras que la igualdad es una norma jurídica. Entonces, las desigualdades son las diversas condiciones materiales, económicas y de oportunidades sociales, pero sobre todo son las disparidades entre sujetos. Y aquí lo que creo que es importante para que vayamos entendiendo el fondo de esta perspectiva de género, que yo diría tenemos que hacer una crítica desde las teorías críticas, desde la teoría crítica de género, desde las teorías críticas feministas que han ido de la mano con esa evolución del pensamiento, de las ideas. Son disparidades de derechos no nada más patrimoniales, sino de posiciones de poder y sujeción.
¿sí? ¿En qué manera tenemos que mirar esas relaciones desiguales de poder, donde el poder es una fuerza, pero no una fuerza afirmativa de vida, sino una fuerza de dominación, una fuerza de subordinación? Es decir, ¿cómo vamos a verlo como un dispositivo que tenemos que desmontar, ¿sí? Un dispositivo que atraviesa como una tecnología? Aquí estaríamos hablando desde la filosofía de Foucault, de Teresa de Lauretis, que habla de tecnología de género, pero es un dispositivo que genera sobre las diferencias y la pluralidad que ya vimos que son hechos de la vida, las diferencias y la pluralidad de los individuos, una oposición jerárquica, ¿sí? Un binarismo de género que es jerárquico, que es excluyente, que produce cosas, que produce discriminación, exclusión, segregación dentro de un marco heteronormado también. Y esa oposición jerárquica y relaciones de dominación complejas están apoyadas, y por eso es tan difícil desmontarlo, por discursos que naturalizan. ¿Y por qué naturalizan y normalizan? Porque tienen reglas, hablando desde el lenguaje, y por eso están todo el tiempo normalizando y naturalizando una desigualdad estructural, que ya se habló aquí de sistemas, de estructura, tanto Leticia Cano como la doctora, como Gloria, como todas hemos hablado de esa estructura, de esos sistemas, una discriminación organizada desde los aparatos ideológicos de Estado, como diría el Tusser, desde la familia, la escuela, la comunidad, la iglesia, etcétera, y cómo normalizan ese maltrato, como ya lo vimos con Belén do Pará, cómo nos hace la distinción de tipos y modalidades. Entonces, bueno, ya para terminar, las faltas al debido proceso de las que se habló tienen que ver con que si el principio de igualdad es una norma, ¿cómo lo vamos a utilizar para que no sea suficiente solo enunciarlo, sino que hay que actuarlo? Aquí sería con la invitación que nos hace Lucía, de que tenemos que hacer profundas transformaciones socioculturales a través del discurso jurídico, ¿sí? El discurso que nos ayuda, por un lado, con fuerza de ley, pero por otro lado nos ayuda a romper, a ser transgresoras de ese discurso jurídico androcentrado, podríamos añadir. Entonces, esta igualdad no nada más se puede observar, no nada más hay que observarla, sino que ya tiene nuestro país la obligación constitucional de que sea exigible, de que haya garantías sexuadas, como diría Ferrayoli también, garantías que tienen que ver con esa diferencia, ¿sí? con ese derecho a la diferencia, a ser diferente del paradigma masculino, que es un paradigma de lo humano. Y bueno, aquí yo encajaría donde vienen las faltas al debido proceso, que ya se habló de aquí en el caso de Lesbi Berlín, que tiene que ver con estereotipos, que tiene que ver con negación del expediente, como decía Lucía, con su derecho a la intimidad, a su vida privada. Y aquí no estamos hablando nada más del derecho a vivir una vida libre de violencia, sino del derecho a tener un proyecto de vida propio, del libre desarrollo de la personalidad. Estamos hablando del derecho a la vida digna, a la integridad y también a la autonomía sexual y reproductiva. Yo creo que tenemos que unir todos los temas para poderlos conjuntar cuando estamos hablando de faltas al debido proceso. Ya no digamos la coadyuvancia de las víctimas, no se les dio esa oportunidad. Y bueno, en palabras de Araceli, cuando hablábamos de dignidad y de memoria, tenemos que redignificar esa memoria que fue mancillada por la autoridad. Y creo que socialmente no podemos ser cómplices de todo eso, y mucho menos desde esta casa de estudios, una universidad autónoma, pública y laica sobre todo, ¿no? No nos pueden atravesar esos discursos religiosos y morales de lo que es ser mujer, de lo que es lo femenino. Y ya para terminar, pues no podemos tampoco ser cómplices de una construcción de impunidad, de una impunidad social, ni una impunidad estatal, y creo que nos toca desde la academia acompañar desde la teoría. Como decían, tenemos que trabajar en conceptos, en categorías, y tenemos que tener la capacidad de comunicarlos también, ¿no? No nos podemos quedar en la abstracción, en las exquisiteces teóricas, sino que tenemos que traducirlo con racionalidad jurídica cuando estamos en estos campos, para que puedan estar en una carpeta de investigación y que puedan estar en una toca, ¿no? Y creo que aquí es importante lo que decía Carla, nombrar, ¿no? Nombrar con la anuencia de las víctimas indirectas, nombrar a la víctima, nombrar a las víctimas indirectas. Y bueno, pues hasta aquí les agradezco mucho que se hayan quedado, y ahora vamos a abrir un espacio para comentarios, para preguntas.
creo que debemos de quienes se encuentran todavía presentes, que estuvieron en las mesas, si quieren, no sé si que podemos pasar para responder o que respondan desde su lugar, no sé. Vamos a empezar, si están de acuerdo, en el orden de las mesas, es decir, primero quienes abordaron el tema de la sentencia Campo Algodonero, si pueden dar respuesta a las preguntas que por escrito el público ha hecho favor de hacernos, se los agradecería. Entonces voy a dar la palabra a la maestra Carla Michel Salas. Muchas gracias, querida Lucía. Bueno, no está la doctora Rosa María Álvarez y había una pregunta que se nos había hecho sobre qué hacer para que el feminicidio sea reconocido en el ámbito internacional, si esto ayudaría, digamos, en que se cambie el marco en referencia y las cortes internacionales emitan más resoluciones. Bueno, primero decir que ya hay una discusión muy importante que se está generando a nivel internacional para hacer una convención internacional sobre feminicidio. De hecho, hace unos meses, en el marco de la CIM, que es la Comisión Interamericana Mujeres, ya se han sentado ya varias especialistas de Iberoamérica, donde están analizando o están discutiendo la pertinencia de considerar el feminicidio y generar un instrumento a nivel internacional. Desde mi perspectiva, por supuesto que es importante que generemos también desde el marco del derecho internacional el feminicidio. Bueno, más o menos, por ejemplo, cuando se hablaba de genocidio, pues la discusión tardó 50 años. Entonces, bueno, pues sí, tendremos que generar esta misma discusión en torno al feminicidio. Y además, pues las diferentes manifestaciones que se dan, porque bueno, en México hemos identificado algunas, pero pues en países, Guatemala, en El Salvador, en la India, o sea, digamos, hay diferentes manifestaciones de este tipo de crímenes y por supuesto que sí, valdría la pena ser reconocidos en un instrumento internacional. Me preguntaban sobre también cuáles son algunos de pues las consecuencias, si se ha cumplido o no la sentencia Campo Algodonero. Yo creo que ese, digamos, es uno de los temas, porque en este foro pues estamos celebrando muchas resoluciones muy importantes, trascendentes en términos de la incorporación de la perspectiva de género. Lamentablemente, pues Campo Algodonero no podemos hablar de un claro cumplimiento. Yo incluso lo dividiría en dos. O sea, una parte que es la parte simbólica, donde, insisto, hemos avanzado mucho. Sirvió la sentencia Campo Algodonero para lograr el reconocimiento del tipo penal de feminicidio en los 33 códigos penales. Chihuahua acaba de incorporarlo como delito apenas en octubre de 2017. Es decir, muy, muy reciente, pero bueno, con eso cerramos ya, digamos, con mucha claridad que en este país, en todo el territorio nacional, pues el asesinato de mujeres por razones de género, insisto, constituye un delito y claro, esto no se ve reflejado necesariamente en las sentencias. En una investigación propia, hasta mediados de 2015, únicamente 3 entidades federativas, considerando que la mayoría ya se había tipificado el feminicidio, solamente en 3 entidades federativas se había dictado una sentencia por feminicidio. Tenía alguna o así, ¿no? Entonces, claro, aunque está el reconocimiento formal, no necesariamente eso se traduce en que los operadores de justicia estén investigando los asesinatos de mujeres y por supuesto que también haya sentencias. Ese, digamos, en la parte simbólica. En cuanto al cumplimiento de la sentencia, bueno, pues ¿qué es lo más fácil que pudo haber cumplido el Estado? La indemnización, que además pues eso se paga con los impuestos de todas las personas en este país. Entonces el Estado indemnizó a las víctimas. Algo que fue muy importante también fue la construcción de un memorial. Aquí hay que decirlo, la doctora Rosa María Álvarez, que fue jueza ad hoc del Estado mexicano, ella luchó y discutió arduamente, y eso lo sabemos hoy, lo podemos decir hoy, para que el memorial se hiciera en esta zona donde fueron encontradas las víctimas, en el Campo Algodonero. Entonces, bueno, tenemos ese memorial que no solamente es para las víctimas de este caso, sino para todas las mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia de género en el estado de Chihuahua. Sin embargo, otros elementos tan importantes de la sentencia no se han cumplido. El tema de la sanción a los responsables, de los servidores públicos, que no investigaron, que no hicieron con la debida diligencia su trabajo. Yo incluso debería de decirlo, no me voy a censurar, hay por ahí algunas exfiscales
que ocuparon un altísimo puesto en su momento en la investigación de campo algodonero, que ahora son especialistas de esa institución académica, que así se presentan y que pues en realidad la única especialidad que tienen es haber obstruido las investigaciones, particularmente la de campo algodonero. Entonces, bueno, pues hay, por ejemplo, otros exfiscales que están dando cursos sobre feminicidio, de cómo investigar el feminicidio. Bueno, es que todo eso resulta lamentable. Yo creo que sí tendría que haber una consecuencia, por supuesto, en la parte administrativa o penal, pero también tendría que haber una sanción ética. O sea, tendría que cuestionarse su papel en los espacios tanto académicos, particularmente, y en los diferentes foros. Pero bueno, eso se los dejo solo como referencia. A mí me parece, también me preguntaban que qué evitaba, o sea, por qué no se sancionaba eficazmente en general a los servidores públicos, a las servidoras públicas que no estaban haciendo adecuadamente su trabajo. Creo que no refiriéndose solamente al caso de campo algodonero, sino en general en el país. O sea, ¿qué pasa con todos esos servidores públicos que ya lo hemos visto, no actúan con la debida diligencia al momento de investigar los asesinatos de mujeres? Yo ahí les quiero decir que tengo un conflicto. Me parece que no solamente se trata de sancionar por sancionar, sobre todo porque si no nos regresamos un poquito, y lo quiero retomar con lo que mencionaban en la última mesa, en el tema, en las últimas dos mesas, o sea, de cómo se está no solamente aplicando al derecho, sino cómo se están analizando, cómo se está interviniendo por parte de las diferentes disciplinas en los casos. Y me voy a explicar. Tengo, por ejemplo, un caso, un juicio de amparo. Se le otorga en este caso es una mujer que es sentenciada, que fue juzgada con base en estereotipos de género. El tribunal colegiado dice, el juez de enjuiciamiento actuó con base en estereotipos de género, discriminó a esta mujer con base en el estereotipo de cómo tiene que actuar la buena madre. Y entonces diríamos, bueno, ¿cuál tendría que ser la consecuencia de ese juez? ¿Tendría que haber una sanción administrativa o cuál tendría que ser? Bueno, lo terrible de este caso es que no solamente no hay una sanción administrativa, sino que al momento de darle cumplimiento a esta sentencia de amparo, el Poder Judicial de este estado determina que tiene que ser el mismo juez, que discriminó, quien tiene que reponer parte del juicio. Resulta absurdo, no lo terminan de entender. A veces damos por hecho que la incorporación de la perspectiva de género es un hecho, que como ya lo hemos dicho muchas veces nosotras en diferentes espacios, a todo mundo le queda claro, y eso no es cierto. Por ejemplo, dictámenes victimológicos o de trabajo social o de antropología, diciendo: esta mujer ya sabía que pues que su agresor cada vez que bebía pues se ponía violento. Entonces ella se colocó en una situación de riesgo, porque si ella sabe que él cada vez que toma se pone violento, pues lo que tendría que haber hecho es salirse de su casa. Y eso lo dicen los dictámenes psicológicos o los dictámenes victimológicos. Constantemente se está no solamente normalizando la violencia, sino que además se está responsabilizando de la violencia a las mujeres. Y eso lo vemos no solamente en el discurso jurídico, insisto, sino en la perspectiva psicológica, en la antropología y en las diferentes disciplinas. Por eso considero que esto que mencionaba Patricia es fundamental. O sea, tenemos que trabajar desde las otras disciplinas, porque para nosotras, que lo hemos dicho muchas veces desde hace muchos años, decimos, claro, es que es la perspectiva de género lo que le faltó. Sí, pero eso no le queda claro ni a operadores de justicia, ni a las autoridades que están encargadas de coadyuvar con las investigaciones. Y lamentablemente, cuando se busca el litigio de un caso con la perspectiva de género, no es un asunto sencillo, porque es dónde te encuentras a la especialista en psicología, dónde te encuentras a la antropóloga, con esa perspectiva. Es que de verdad no se dan en los árboles, porque además hablamos aquí desde la Ciudad de México, desde esa visión donde pues todo pasa en esta capital, pero de verdad es que en San Luis Potosí, en Tamuín, de verdad que es otra realidad, en Guerrero, en Chiapas, son otras realidades muy distintas.
Por supuesto que tenemos, ya voy con eso a cerrar, bueno, hay otras preguntas que lamentablemente no voy a poder contestar. Me preguntaban si existen programas para resarcir el daño a las familias. Ese es uno de los grandes temas pendientes en general en este país, no solamente en el caso de la sentencia Campo Algodonero, sino en general la reparación del daño. Algo que ya no pude comentarles en mi presentación es que una de las grandes aportaciones desde mi perspectiva en la sentencia Campo Algodonero es la reparación con vocación transformadora. Es decir, no solamente tenemos que pensar en la visión tradicional de cómo se ha analizado la reparación del daño, saben, esta restitutio in integrum, regresar las cosas a como estaban al momento de la violación o antes de la violación. Cuando hablamos de la violencia contra las mujeres y de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, sería como regresar a la misma situación que generó la violación, precisamente porque estamos hablando de situaciones estructurales. Entonces, tenemos que alejarnos desde esta visión civilista, porque de ahí viene esta fórmula de la restitutio in integrum, e incorporarle la perspectiva de género, y precisamente cuando hablamos de las reparaciones, buscar transformar aquellas circunstancias que detonaron que esas mujeres o niñas fueran víctimas de violaciones a derechos humanos. Creo y espero, de verdad, y para eso trabajamos, insisto, todas desde nuestros diferentes espacios, que en algún momento dejemos de hablar de las sentencias emblemáticas, que son importantes porque cuestan y cuestan mucho trabajo, ¿no? Y son muchos años de esfuerzo, pero lo que esperamos, lo que buscamos es que la justicia sea algo cotidiano para las mujeres y las niñas de este país. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué hacer para que el feminicidio sea reconocido en el ámbito internacional? Yo creo que no es que se le reconozca o se le deje de reconocer, como también aquí hubo mucha controversia cuando se trató de implementar en los códigos penales el delito de feminicidio. Lo importante es que quien cometa un delito a una mujer por ser mujer, un delito de género, sea castigado adecuadamente, independientemente de la calificativo que le demos al homicidio o al acto penal. Entonces, creo que los abogados somos muy dados a casarnos con la terminología, y entonces a hacer... Los abogados, no me incluyo porque yo no soy abogada, yo soy académica, y precisamente por no ser abogada estoy aquí en la academia, pero hay la idea de que el rigorismo de la ley, de que se debe de aplicar los jueces a la letra de lo que dice el código, de lo que dice la ley, y creo que aquí ya se ha planteado suficientemente bien que no debe ser así. Se debe bajar el derecho a las diversas circunstancias que ameritan que se actúe para que esa persona que sufrió la comisión de un delito sea castigado debidamente. Y en el caso del Campo Algodonero, les debo de decir, y con eso no quise terminar tan dramáticamente mi presentación. El caso sigue abierto, ¿no? Ni los homicidas han sido castigados, ni las autoridades. Los homicidas, a lo mejor por las circunstancias de la investigación ya no era posible llegar a encontrarlos, pero los que sí estaban ahí presentes con nombre y domicilio eran las autoridades omisas, que no hicieron lo que tenían que hacer, y esos tampoco fueron castigados, lo cual es muy lamentable porque pues somos muy dados a firmar todos los tratados y convenios internacionales, pero muy poco adictos al cumplimiento estricto de ellos. Entonces, no se castigaron a las autoridades, que les repito, ahí estaban identificados plenamente con nombre y apellido. Y siguen ahí de autoridades de la más diversa índole, tanto de procuración como de justicia, hasta en la corte.
bueno, hasta la corte, pues ya lo vimos. Entonces, segundo caso, esas mismas autoridades a las víctimas, a los familiares de las víctimas, los acosaron. Los acosaron, y esta es una cosa que tampoco se sabe mucho y se dice. Los acosaron para evitar que siguiera adelante la instancia. Y entonces alguna de las madres de la víctima tuvo que emigrar a Estados Unidos, pidió asilo político y se lo dieron por razones humanitarias. Y esas autoridades, que no solamente fueron omisas, sino que después fueron bastante activas en el acoso de los familiares de las víctimas, tampoco fueron castigadas debidamente. Con esto termino. Muy bien, entonces vamos a continuar con la mesa de la doctora Idalia. Bueno, tengo varias preguntas, todas muy interesantes. Un comentario de Estrella Cohen Elías: desafortunadamente México tiene sentencias no resueltas, mismas que son lamentables. Estereotipo, crimen pasional, qué manera tan elegante de inculpar al asesino. Luego tenemos una pregunta que la voy a tomar como base para contestar las demás. Bueno, ¿cómo se puede ampliar el tema del principio de progresividad en derechos humanos? Y la inobservancia de la obligatoriedad de sentencia de la Corte Interamericana. Esta es de Noemí Mendoza. Y esto se relaciona mucho con dos grupos de preguntas que hice en cuanto a la falta de real compromiso de las autoridades del Estado para comprender la importancia de cumplir derechos humanos. Es decir, cumplir con los derechos humanos no solamente es por una cuestión de una obligación jurídica, en el caso de quienes somos abogadas, abogados, ¿no? No es una obligación jurídica, no es un tema de una norma formal. Tiene que ver con el impacto en toda la sociedad y cómo progresivamente tiene que ir desarrollando sus respectivas personalidades, su propia elección de vida, sus propias libertades. Hay un elemento muy relevante cuando hablamos de derechos de las mujeres y las niñas, que no podemos gozar. La premisa es terrible y no quiero desanimarnos más por los temas que estamos viendo aquí, pero mientras las mujeres vivamos y niñas vivamos violencia y discriminación sistemática, constante, permeada en la cultura, no podemos gozar de los demás derechos. Así de sencillo. Fíjense ustedes, o sea, se disminuye completamente lo que podríamos considerar una ciudadanía real, ¿no? Así de grave es el panorama, ¿no? Entonces, aquí en esta mesa estamos hablando de la violencia más extrema, que es el feminicidio, ¿no? La más extrema, porque debajo de esta viene todo varias etapas bastante graves que viven cotidianamente, que vivimos tal vez todas las mujeres y niñas, y esto pues es el parámetro, ese es el parteaguas. No podemos hablar de los demás derechos y libertades si no tenemos esto resuelto, y bueno, ¿no? Entonces de ahí a eso también podemos referirnos con la progresividad, con el verdadero compromiso del Estado, que mientras no tengamos resuelto este punto, pues no podemos hablar de los demás puntos, ¿no? En cuanto a nuestros derechos, no hay un verdadero compromiso, no hay una verdadera sensibilidad por parte de los servidores públicos y servidoras públicas, porque también son hombres y mujeres, hay que aclararlo, ya lo dijo Carla, ¿no? No se trata de un tema que únicamente se atribuye a los hombres, sino también a quienes ejercen los cargos públicos en general. Y estas personas, curiosamente, que ejercen los cargos públicos, no se dan cuenta que con la actitud de regresividad en derechos humanos están actuando en su propio perjuicio y en el propio perjuicio de los suyos también, ¿no? Es algo que tenemos que lograr hacer comprender a quienes ejercen cargos públicos. Y bueno, rapidísimamente, digo, qué lástima que no tenemos más tiempo, porque todas sus preguntas, para quienes no alcance a contestar como merecen, pues con mucho gusto estoy para hablar después en corto, cuando sea posible. Y bueno, están hablando de los estereotipos, cómo se manejan con grupos indígenas y transexuales. Se refiere también en este caso a cómo
por ejemplo, si es que realmente hay un verdadero tema en esta cuestión, no solamente en las cuestiones de mujeres, sino también en otros grupos vulnerables, pues precisamente ese es el punto, ¿no? El punto aquí grave es que en este tema, en este foro, nos referimos a las mujeres y niñas, bueno, por obvias razones, pero evidentemente esto impacta en todos los demás grupos, ¿no? Pensemos en las comunidades indígenas, en una niña que es indígena, ¿no? Parece discapacitada, se colocan siempre en mayores puntos de riesgo. Entonces, lo que notamos aquí, en cualquiera de los casos, ustedes nada más pónganse a pensar que se va a recrudecer en otros grupos que sean identificados en la sociedad como vulnerables, ¿no? Entonces, esto todavía recrudece más en cada uno de los grupos que integran la sociedad, ¿no? Por cierto que hay una opinión consultiva que salió en noviembre de 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es importante conocerla, que se refiere precisamente a la comunidad, toda la comunidad de las personas, bueno, habla de identidad de género, derechos patrimoniales, pero a su vez desarrolla muchos de estos aspectos sobre los estereotipos en contra de personas que, bueno, tienen una relación del mismo sexo, y es muy interesante porque es un planteamiento que hace Costa Rica a la Corte Interamericana, bueno, de alguna forma planteando si es que tienen los mismos derechos que todos los demás, ¿no? Palabras más, palabras menos, esa es la pregunta que hace algunos funcionarios de Costa Rica a la Corte Interamericana. Afortunadamente la respuesta es de un estudio de igualdad bastante interesante y vale mucho la pena conocerla. Las demás preguntas, de verdad, todas tienen que ver con la cuestión propiamente ya del feminicidio, son muy interesantes. Por ejemplo, hay una que me pregunta si en el caso de Irma Escamilla se refiere a si realmente la sentencia en el caso de Gutiérrez, entiendo así, al momento de determinar que se vuelve a investigar, si es que esto es factible, si esto va a tener alguna respuesta positiva. Pues claro que sí, ¿no? Porque el hecho de que, bueno, si es que se ha logrado encontrar responsables, hay otras sentencias similares. El tema de Gutiérrez es muy interesante porque al incorporar la cuestión de desaparición forzada y atribuir una investigación estereotipada, responsabiliza al Estado de no haber agotado esta posible línea de investigación. Y este punto ya entra en un derecho que es de los más importantes que tenemos las personas, que es el derecho a la verdad, ¿no? El derecho a la verdad, el hecho de que las autoridades que en ese momento participaron de la investigación de la desaparición de Mayra, pues vuelvan a ser investigadas y se sepa cómo trabajaron, se sepa quiénes fueron, se sepa qué sucedió. Todo esto tiene que ver con el derecho a la verdad, que es imprescriptible. ¿Y por qué no decirlo? Tal vez sí encontremos a Mayra a partir de todas. Ha sucedido, de hecho la Corte Interamericana tiene muchos casos, lamentablemente, por desaparición forzada, y a veces en algunos sí se ha logrado saber por lo menos dónde hubo algún indicio de esto, ¿no? De dónde encontraron los restos de muchas personas que han desaparecido de esta forma. Y bueno, no da tiempo, lamentablemente, pero hay preguntas ya más concretas sobre el tipo de feminicidio, si es que prescribe, si es que se trata de cómo podemos investigar tentativas de feminicidio, cómo los servidores públicos entorpecen, bueno, eso también ya lo habíamos comentado, cómo los servidores públicos entorpecen a veces, qué se puede hacer ante esto, cómo hacen falta las periciales con perspectiva de género, pero en términos muy generales, sí, por supuesto que se puede trabajar mucho sobre el tema de tentativas de feminicidio. De hecho, un ejemplo muy interesante es la alerta de género en Veracruz, que está de alguna forma diseñada mencionando por agravio comparado en algunos aspectos, ¿no? Entonces, cómo la figura del feminicidio no solamente es tener el cuerpo físico sin vida, sino muchos otros aspectos en donde el eje central, fíjense qué interesante, el eje central es que el Estado no llevó a cabo una debida investigación de los hechos, o que el Estado está ejerciendo violencia institucional para contribuir al aumento de este tipo de violencias. ¿Me explico? Desde una omisión hasta una acción,
como por supuesto que se puede responsabilizar al Estado de este tipo de violencia feminicida. Es decir, no solamente lo vimos, bueno, no dio tiempo, pero en los precedentes de la Corte Interamericana, sobre todo el caso Belis Franco, nos da también muchos elementos para entender por qué un feminicidio no necesariamente, Belis Franco y Gutiérrez nos ayuda a hacer este engranaje de un feminicidio, no necesariamente tiene que tener la cuestión del cuerpo físico en el caso de Gutiérrez, pero en el caso de Belis Franco no necesariamente tiene que tener estas características de violencia sexual. O sea, hay muchos aspectos alrededor de la violencia feminicida. Muchas gracias. A ver, las preguntas son un montón y el tiempo ya lo tenemos encima. Muchas de las preguntas tienen que ver con la sanción a las autoridades omisas y ya han dado respuesta. A mí me parece que en conjunto las preguntas apuntan a esta impunidad de las autoridades omisas, a la necesidad de una formación para que ministerios públicos sepan utilizar la perspectiva de género, a qué podemos hacer para que esto suceda desde la universidad y a cómo hacerle para que la actuación de las autoridades no esté atravesada por la corrupción. O sea, un cúmulo de preguntas que, en resumen, las autoridades, la responsabilidad de las autoridades sigue siendo un tema pendiente en todo el sistema de justicia. Y cuando hablo de sistema de justicia, no es nada más la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino desde la policía hasta los birretes de ministras y ministros, ¿sí? Es todo el sistema completito. No hay una cultura en este país para responsabilizar a funcionarios y funcionarios omisos. 2, sí se necesita una formación. Desafortunadamente, y esto lo vengo diciendo desde hace, creo que mi hijo no había nacido y ya me hizo abuela, imagínense. Las escuelas de derecho, facultades de derecho en este país y en muchos otros países del mundo son literalmente club de tobis. Y por lo tanto, no entienden que efectivamente los seres humanos somos hombres y mujeres con una diversidad amplísima. Y es más fácil leer y aprenderse de memoria el código para, entre comillas, resolver. Mientras no cambiemos esto en las escuelas, va a ser muy difícil y seguiremos repartiendo diplomitas. Bueno, diplomas. Conste que ya corregí, diplomas. Todo esto y la serie de inquietudes que estoy observando, que son más o menos similares, se monta en un sistema social que se llama patriarcado. Hace muchos años, connotadas feministas me dijeron que ya era anacrónico hablar de patriarcado, pero estamos viendo que no es cierto, ahí está. Y el pacto patriarcal es precisamente lo que inhibe, dificulta, entorpece todo lo que podamos hacer para mejorar las condiciones, para mejorar la justicia, para caminar hacia la igualdad. Todo esto se ve entorpecido por ese pacto patriarcal. Y es un pacto patriarcal que tiene nombre y apellido, ¿sí? Y es misógino y es machista. Cultura, seguiremos trabajando, pero tenemos que incorporar y tenemos que señalar claramente que no es un problema de nosotras las mujeres, es un problema del machismo que está en ese pacto patriarcal perfectamente bordado, perfectamente anclado, perfectamente sostenido. Ese es el verdadero problema. Les toca, señores, les toca con su voz de hombre decirle a los otros hombres que ya estuvo suave, porque nada más recuerden una cosa y con esto termino.
Si seguimos con estos índices de asesinatos, 7 al día, 7 mujeres y cacho al día, ¿sí?, en breve las mujeres seremos una especie en estado de extinción. ¿Qué van a hacer solitos? ¿Sí? No me refiero a la sexualidad, ya las barajarán con el resto de las cosas que nos han cargado sobre los hombros como responsabilidad de las mujeres. Gracias. Bueno, no tenemos mucho tiempo, creo que ya muchas de las preguntas se han desahogado con las demás ponentes. Hay una pregunta sobre el caso de las periciales. ¿Qué órgano, institución o asociación civil les enseña a los peritos a aplicar la perspectiva de género en sus estudios? Eso es el problema al que nos hemos enfrentado, y también lo han reiterado aquí mis compañeras, es justamente que voy a hablar en específico del caso Lesbi, que se hacen las periciales, por ejemplo, la pericial de mecánica de hechos que se presenta en el caso Lesbi, la medicina forense, se hace sin perspectiva de género, ¿no? Que fue lo que pasó también en el caso Mariana Lima. No toman una pericial, no es, digamos, como se decía antes, nunca ha sido la reina de la prueba, sino que a partir de una pericial que puede ser en criminalística por mecánica de hechos, aunado a otros datos de prueba, se establece entonces una hipótesis, ¿no? Pero resulta que estas periciales son hechas sin perspectiva de género. Entonces, por eso no tenemos, digamos, acusaciones por feminicidio, ¿no? Entonces, es un elemento muy importante y por eso yo hacía referencia en la ponencia a que tenemos que mirar, tenemos que voltear a ver, preparar, aunque nos cansemos de dar diplomas, sí, a cómo el Ministerio Público y más con el nuevo sistema, cómo se crea, cómo se plantea una teoría del caso con perspectiva de género, que es un tema que yo no he escuchado, ¿no? ¿Cómo se hace, cómo se plantean las pruebas periciales con perspectiva de género que son nodales para una teoría del caso? Entonces, justo ese es el problema. En el caso Lesbi fue el problema con la mecánica de hechos, fue el problema con la de medicina forense y, digamos, es algo en lo que la UNAM estamos trabajando desde el grupo que convoca este foro. Estamos, y lo dijimos en uno de nuestros primeros comunicados, estamos en vísperas de poder trazar una estrategia para que en nuestra licenciatura en Ciencias Forenses, que además ya tiene una materia en criminalística con perspectiva de género, esta licenciatura, la directora, la doctora Zoraida, y junto con el grupo estamos trabajando en ello. Entonces, estamos en eso, la UNAM y el grupo que sigue, estamos preocupados porque estamos viendo que es y que ha sido un gran problema. Y rápidamente voy a contestar ¿podría explicar la diferencia entre el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte como instrumento de orientación y la sentencia 22/2016 que califica de oficioso el seguimiento de los estándares? Voy a corregir, la sentencia no es a la que hace referencia la pregunta, no es sentencia, es la jurisprudencia 22/2016. Esta jurisprudencia da elementos y de manera muy práctica. La diferencia es que efectivamente, como lo dice la pregunta, el protocolo no es vinculante, no es vinculatorio, el protocolo es una guía, ¿no?, que se presenta, pero que es muy importante porque retoma todos los estándares internacionales que son obligatorios. Entonces, sí es esta guía importante, y la diferencia es que la jurisprudencia es obligatoria. Entonces, creo que queda colmada con este comentario la pregunta. Y bueno, justo en la última sobre cómo va a incorporar y vigilar el juez de control todo lo que le ha ordenado la sentencia si carece de perspectiva de género. Bueno, es un problema, y justo parte de los comentarios finales que hacía yo es que, digamos, en estos casos, yo diría que las víctimas indirectas, que ha sido como en el caso de Lesbi, que han estado en una lucha muy dura, no solamente para buscar justicia, sino que, como lo dije, se tiene que litigar con este nuevo sistema penal con el Ministerio Público. O sea, ya no solamente es con la defensa, es con el Ministerio Público. Entonces, en este trabajo del litigio, ¿no?, se configura una forma de control, porque todo el tiempo
están impugnando. Fue el caso de que impugnaron, recurrieron el auto de vinculación a proceso. Entonces sí, es una batalla cansada, no vamos a poder, porque como decía yo, no hay jueces y es un debate a nivel jurisdiccional si existe este control, digamos, de la investigación, hasta dónde, cuáles son sus límites, porque algunos no lo aceptan, cómo un juez va a controlar, y es lo que dice el juez en su voto particular en contra. El monopolio, digamos, no tiene el Ministerio Público, no se puede meter un juez a decirle al Ministerio Público qué tiene que hacer, ¿no? Eso es lo que argumenta en el voto particular y que yo comentaba en la sentencia. Entonces, ¿hasta dónde? La jueza Celia Marín contesta en su sentencia efectivamente que en la etapa complementaria de la investigación, la cual está sujeta al control, al juez de control, entonces sí, como tribunal de alzada le tiene que mandar, ¿no?, que investigue con perspectiva de género. Pero bueno, a eso nos estamos enfrentando y por mi parte sería todo. Sobre si existen sanciones quiero terminar, pero me da mucha pena dejar las preguntas, y esta les prometo que sí es la última, sobre las sanciones a los funcionarios que llevaron el caso del Lesbi sin perspectiva de género. También la asesoría jurídica ya tiene levantadas denuncias, ¿no?, en el caso de servidores públicos del Ministerio Público, la Fiscalía, las cuales, como sabemos, la justicia es lenta y pues están en trámite. Entonces, se está en esta lucha, en este proceso largo en la cual no se pide parcialidad, ¿no? La perspectiva de género, voy a cerrar con esto, no es parcialidad. La perspectiva de género precisamente es justicia que se lleve un caso, digamos, respetando todos los estándares y por supuesto la debida diligencia. Entonces no confundamos, muchos magistrados confunden la perspectiva de género con parcialidad y no es eso. Y creo que ya quedó bastante claro con lo que se ha discutido en este foro. Muchas gracias. Bueno, yo nada más en los 2 minutos que nos quedan para concluir a tiempo, ¿no?, este foro, me dicen que mencioné a las organizaciones de la sociedad civil y que si la lucha por la defensa de la vida de las mujeres tiene que ser o no colectiva. Yo digo que tiene que ser colectiva, ¿no? Estamos hablando de urgencias del presente, estamos hablando de problemas de salud pública. Tiene que ser una lucha colectiva y sobre todo este tipo de asuntos, este tipo de casos, este tipo de foros donde se habla de sentencias, pues llevan a poder difundir esto a través de los medios, a través de quienes nos están siguiendo. Y sobre todo a poder explicar, como bien decía Lucía, ir desmenuzando esta parte teórica que debemos comunicar y no nada más, como decía Carla Michel, la perspectiva de género, pero se quedan en las mismas sin entender que se refiere a desigualdades y exclusiones, que se refiere a normalización del maltrato y de todo tipo de maltrato, como dicen las convenciones internacionales, ¿no? Tipos en modalidades de ese maltrato, de esas violencias, tanto cotidianas como violencia letal, violencia feminicida. Entonces, lo que yo creo es que no podemos judicializar asuntos de orden público. Es decir, no podemos permitir que el Estado privatice, despolitice la lucha, llevándolo al ámbito de un litigio privado entre particulares, sino que son asuntos de orden público y que yo creo que no nos debemos quedar en un foro como este, en el acceso efectivo a la justicia dentro del derecho. Tenemos que ir más allá del derecho, a una justicia social e histórica que vaya a prácticas singulares de lo que entendemos por el principio de igualdad sustantiva, como nos dice la CEDAW, de lo que entendemos por el respeto a los derechos y libertades fundamentales de las mujeres, y ahí tenemos la Convención, y ahí tenemos la reforma en materia de derechos humanos, el principio de persona y varias figuras que nos ayudan a ver esto. Y por otro lado, no nos podemos quedar, y creo que lo mencionó Idalia, estamos hablando de ciudadanía plena, y tenemos que, como ciudadanía, ahora sí valga la redundancia, politizar ese concepto para que los derechos sean interdependientes e indivisibles. Es decir, un juez no puede decir que una mujer tiene derechos político-electorales, pero no tiene derechos sexuales y reproductivos. Entonces, es un asunto de orden público que tenemos que ver de manera colectiva, solidaria. Nadie se puede apropiar de estos temas, ni la academia, ni el activismo, ni las organizaciones. Son urgencias del presente que tenemos que atender para poder aspirar a una humanidad por venir, como diría Derrida, ¿no? Unas prácticas de la experiencia de lo humano, otras. Y por otro lado, me pregunta alguien de la Escuela Nacional de Trabajo Social que la universidad está
tomando una postura correcta en torno a la violencia de género dentro de la institución, tomando en cuenta los diversos casos y denuncias en torno a académicos y académicas, docentes acusados de acoso, por ejemplo, que sin embargo continúan con sus labores protegidos por su posición y por la misma estructura universitaria, ¿no? Y bueno, aquí el antes Programa Universitario de Género, aquí está su directora ahora, que es un centro, lleva años trabajando en estas cuestiones, ¿no? Lleva años queriendo que hubiera un verdadero protocolo para atender la violencia de género dentro de la UNAM, la violencia de género en específico. Se logró que hace más de un año se publicara cuando la UNAM se adhirió o se montó en la campaña He4She, esta campaña publicitaria, que creo que fue una estrategia. Creo que a fin y al cabo se logró que se publicara este protocolo. Es un protocolo pues que ha trabajado en toda una estructura, en una universidad, en una unidad de atención de los casos. Cada facultad, cada entidad de la UNAM tiene su área jurídica, pero algunas, como la Facultad de Filosofía y Letras, que aquí está la abogada Socorro Damián, que lleva los casos de la Facultad de Filosofía y Letras, en específico una abogada especializada en perspectiva de género, que con acompañamiento y generosidad va guiando este tipo de casos, cree en los dichos de las víctimas, que creo que eso es muy importante y que tenemos que ir rompiendo este paradigma de pactos patriarcales, y ya no digamos aquí también pactos que tienen que ver con rangos académicos muy complejos y que muchas veces ha sido pues difícil de ir rompiendo desde una imparcialidad también. Y bueno, vamos trabajando, el protocolo tiene deficiencias, pero bueno, la oficina de la abogada general ha estado abierta a la crítica, ¿sí? Tiene claro que no podemos ser autoinmunes, sino tenemos que ser autocríticas de este tipo de adelantos que hemos tenido aquí dentro de la universidad, y pues estamos trabajando en eso, y nuestro grupo se comprometió, y lo hablamos en una de las reuniones también con las víctimas indirectas, que este caso de Lesbi Berlín tenía que traer muchos avances en este tema de hostigamiento y acoso sexual dentro de nuestra institución, y es en lo que queremos también trabajar como grupo. Muy bien, pues yo creo que ya sin más, pues damos por terminadas las labores de esta mañana en este foro, y les agradecemos a todos y a todas su paciencia, su escucha. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Clausura.